El costo de una empresa puede ser modelado por la función C igual F, donde F es el costo en cientos de dólares y X es el número de unidades producidas. Interpreta el significado de F' igual menos 3.6. Gráficamente, el valor de una función derivada indica la pendiente de una línea tangente en una entrada dada. También indica una tasa de cambio instantánea de la función en una entrada dada. Observe cómo el valor de la función derivada es negativo y, por lo tanto, sabemos que COF está disminuyendo en x igual 616. Si el valor de la función derivada fuera positivo, esto indicaría que COF estaba aumentando. Para el siguiente paso, escriba este valor de función derivada utilizando la notación de Leibniz. Y como f es igual a c, podemos decir que f' igual dc, de x. Cuando x igual 616 es igual a menos 3.6. La notación de Leibniz nos recuerda que este valor de función derivada representa el cambio en c o el cambio en el costo con respecto a x. Para el siguiente paso escribiremos el valor de la función derivada como una fracción, con el denominador de 1 y luego incluir unidades en el numerador y el denominador. Entonces f' igual menos 3.61. El numerador de menos 3.6 indica el cambio en el costo, que se mide en cientos de dólares y, por lo tanto, el menos 3.6 sería menos 3.600 de dólares. El denominador de 1 indica el cambio en x, donde x es el número de unidades producidas y, por lo tanto, el 1 representa una unidad. Entonces ahora sabemos la tasa de cambio. Es menos 3.600 de dólares por unidad cuando x igual 616. Pero debido a que el numerador es menos 3.600 de dólares, convierta esto a dólares multiplicando por 100. 3.6 por 100 igual menos 360. También podemos escribir esta tasa de cambio como $360 y esto sería por unidad. Y nuevamente, lo negativo indica que los costos están disminuyendo en $360 por unidad cuando x igual 616. Entonces, como una oración completa, podemos decir, cuando se producen 616 unidades. Los costos están disminuyendo en $360 por unidad. Observe cómo no incluimos el signo negativo en la oración porque el signo negativo en el valor de la función derivada se indica cuando declaramos que los costos estaban disminuyendo. Espero que hayas encontrado esto útil.